Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy es lunes, 3 de la tarde, creo que son las 3:01. Nuevamente estamos aquí transmitiendo en vivo para todos aquellos. Hoy tenemos la segunda parte del capítulo 25, la parábola, de los talentos. Habíamos terminado la semana pasada capítulo 25, versículo 13, donde en todos estos capítulos, tanto el 24 como el 25, estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar comienzo a este tiempo maravilloso. Vamos a orar dándole gracias al Señor porque ha sido fiel con usted, ha sido fiel conmigo. Padre, gracias te doy por este tiempo hermoso, maravilloso que tú nos has regalado, Señor, por todo este tiempo, Señor, ya 3 meses, casi 4 meses, Señor, en que hemos tenido que permanecer en nuestros hogares, pero es un tiempo que igualmente tú nos has dado para que podamos meditar sobre nuestros caminos contigo, meditar sobre nuestros caminos con nuestra familia, meditar, Señor, sobre tantos asuntos que nosotros considerábamos que eran tan importantes para nuestra vida, pero que ahora nos estamos dando cuenta que, a pesar de que no los estamos haciendo, Señor, hay cosas mucho más importantes en las cuales no nos estábamos fijando, como era la necesidad de poder pasar más tiempo con nuestros hijos, la necesidad de estar preocupándonos por las necesidades de nuestras esposas, pero aparte de eso, por la necesidad de estar pendiente del crecimiento de nuestra vida espiritual. Porque recordemos que son responsabilidades individuales lo que es el crecimiento de mi vida espiritual y de mi relación con el Señor. Padre, hoy te entrego mi vida, te presento mi vida, pidiéndote perdón por todo aquello, Señor, que te haya podido ofender hasta este día, Señor, todo el pecado de omisión, Señor, todo aquello que haya permitido que mis ojos hayan visto, que sepa, Señor, que haya hacer doler mi corazón, todo aquello que haya escuchado, todo aquello que mi boca haya pronunciado, que no haya sido palabra de bendición. Yo en este día, bendito Dios, te pido perdón por los pecados de mi familia, de esta casa, Señor, porque yo sé, bendito Dios, que hay cosas en este hogar que tú sabes que no te agradan, pero que igualmente vamos corrigiendo poco a poco. Te pido bendición, Señor, para mi pastor y para mi pastora, para mi pastor Carlos Julio García, para mi pastora Ruth Ibáñez, Señor, para su hijo Carlos Mario también, y para todos aquellos, Señor, que pertenecemos a la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Copacabana. Y vamos a dar comienzo en este tiempo. Capítulo 25, le invito a usted para que vayamos al capítulo 25, versículos 14 al 30. Dice, tengo un subtítulo que dice la parábola de los talentos. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré,
entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Qué maravillosa palabra. Alex García, Dios le bendiga, gracias por estar compartiendo este tiempo con nosotros. Padre, te damos gracias por esta palabra leída, Señor. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo, Señor, luz de esta palabra, para que igualmente toda explicación, Señor, todo comentario, Señor, que salga de mi boca sea inspirado por ti. Yo anulo toda sabiduría de hombre. Yo anulo, Señor, toda emoción de hombre. Y te pido, Señor, que tú seas tomando el control de mi mente, de mi sabiduría, de mis emociones, de todo mi ser, Señor. Para que toda palabra que salga inspirada, sea inspirada verdaderamente por ti, Espíritu Santo. Te entrego este tiempo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Déjeme decirle que debemos tener claridad. Estamos en el quinto discurso del Evangelio según San Mateo. Son 5 los discursos que podemos leer en el Evangelio según San Mateo. El primero lo vemos en el Sermón del Monte, capítulo 5, incluyendo el capítulo 7, capítulo 5, 6 y 7. Después vemos otro allá en el capítulo 10, otro en el capítulo 13, otro en el capítulo 18, incluyendo el capítulo 20 también. Y este, que es el último de los 5 discursos o enseñanzas, digámoslo así, de Jesucristo, que es el capítulo 24 y el capítulo 25. Pero veíamos el capítulo 25 también, las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Donde vimos que hay una responsabilidad individual, ¿verdad? En mi vida espiritual hay una responsabilidad individual en mi vida espiritual. Mi pastor me alimenta a mí, yo puedo orar por usted, yo puedo ayunar por usted. Pero hay un requisito y una obligación espiritual individual en su crecimiento personal también, el cual usted debe asumir. Por eso, déjeme decirle que la preparación espiritual usted no la puede comprar. Usted no puede ir a otra persona y decirle: te compro conocimiento, te compro esto, te compro aquello espiritual. En lo espiritual no se compra. Lo espiritual se gana y se adquiere a medida que usted, como individual, y en esa responsabilidad individual, igualmente se da un crecimiento. Por lo tanto, ni se puede prestar, ni se puede comprar, ¿verdad? Déjeme decirle que las responsabilidades personales en la vida espiritual son muy necesarias. Por eso este tiempo es un tiempo maravilloso. Si usted está orando 5 minutos, pues este es un tiempo en que usted y yo debemos estar utilizando para un crecimiento, ¿verdad? Si usted no estaba ayunando, pues es un tiempo en el cual usted debe empezar a ayunar. Es un tiempo en el cual usted debe sacar más tiempo igualmente. ¿Para qué? Para estudiar la bendita y santa palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, voy a entrar en materia ya en la parábola de los 10 talentos. Recuerde que yo no hago una predicación. Este no es un tiempo de predicación, este es un tiempo en que leemos juntamente la palabra del Señor y yo hago algunos apuntes, algunos comentarios sobre el texto, de pronto como para mirar y poder comprender algunos términos, algunos igualmente términos literarios, todo este tipo de cosas que a veces son un poco más difíciles de comprender. Entonces, el talento, hablemos del talento. El talento era una medida de peso.
Realmente el talento era una medida de peso, pero que equivale o equivalía a 34 kilos, digámoslo así, y se usaba como unidad monetaria. Eso es lo que se hacía. Entonces, cuando hablamos de talento, realmente estamos hablando de una unidad de peso, pero de 34 kilos, vuelvo y le repito, pero que se utilizaba como medida y como unidad monetaria. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el amo viene y dice, me voy a ir, voy a tener que salir. ¿Y qué es lo que hace? Que coge sus bienes o coge su dinero, porque aquí estamos hablando prácticamente de algo económico, monetario, y lo reparte a cada uno según sus capacidades, ¿verdad? Entonces a uno usted muchas veces dirá, bueno, pero ¿por qué a mí realmente todavía no me dan más responsabilidad? El Señor sabe qué capacidad tiene usted para poder tener 1 o 2 obligaciones al mismo tiempo dentro de su congregación. Pero el Señor en su infinita sabiduría y soberanía, Dios, igualmente le entrega a cada uno, según dice aquí la palabra también, conforme a qué, a su capacidad, ¿verdad? Él no le va a dar más, ni le va a dar tampoco menos, conforme a su capacidad. Pero esto también tiene una razón de ser, porque sabemos que en muchas ocasiones usted y yo pudimos o podemos haber dejado a un lado esas obligaciones. Eso que el Señor me ha entregado a mí, yo no lo he tomado de la forma que debería tomarlo. ¿Y sabe por qué? Porque entonces empiezo a sacar excusas. Digo, es que estoy muy abrumado, tengo muchas cosas que hacer, por lo tanto este ministerio, esto que acabo de recibir, realmente yo no puedo con él. Pero déjeme decirle que si el Señor le ha entregado a usted algo, es porque Él sabe que usted tiene la capacidad con eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que dejar? Dejar a un lado la flojera, ¿verdad? Porque muchas veces es flojera de orar, es flojera de leer la palabra, es flojera de ayunar, en todos estos asuntos espirituales. Recuerde usted que la parábola es un relato de la vida diaria, pero que lleva en sí una enseñanza espiritual. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el amo reparte su dinero conforme a la capacidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Y aquí vemos que hay unos de ellos que indudablemente hacen crecer esos talentos, y hay otros que definitivamente, a pesar de que le han entregado solamente un talento, que es lo que hace... dice, no, yo estoy muy ocupado, definitivamente yo no puedo con esto, y eso es flojera. Y déjeme decirle que el fracaso, hermana Luzmeri, qué gusto tenerla aquí con nosotros, Dios le bendiga. Déjeme decirle que el fracaso de cada uno de nosotros solamente lo podemos atribuir a nosotros mismos. Usted no le puede echar la culpa a su pastor, que porque usted está mal en el ministerio. Usted no puede echarle la culpa a su líder de que usted no está orando. Usted no le puede echar la culpa a nadie de la flojera espiritual que usted tenga, ¿verdad? De la apatía, de la pereza, ¿verdad? Que muchas veces tenemos. Entonces el fracaso es individual. El fracaso es porque yo no quise tomar lo que Dios me entregó y verdaderamente ponerlo a producir. ¿Verdad? El fracaso en mi vida espiritual es mi culpa. No es la culpa de mi pastor, no es la culpa de mi líder, no es la culpa de mi compañero, no es la culpa de aquel que está estudiando y yo no estoy estudiando. No, el fracaso espiritual mío es porque es culpa mía, por flojera, por pereza y por apatía espiritual. Y lo mismo sucede en los ministerios. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos podido escuchar? No, yo me voy de esta iglesia porque es que aquí definitivamente no se siente la presencia del Espíritu Santo. No, es que en aquella otra iglesia, en aquella otra, definitivamente la palabra es con más poder. No. Déjeme decirle que no tiene nada que ver. Eso es cuestión muy personal, ¿verdad? Son obligaciones personales, individuales del crecimiento, ¿verdad? Y usted puede irse para cualquier otra denominación, llámese Asambleas de Dios, llámese Fe y Esperanza, llámese Comunidad de Fe, o llámese inclusive la Iglesia Cristiana Cuadrangular, como usted quiera. Pero si usted, donde quiera que llegue, sigue con su flojera, su apatía y su pereza espiritual, no va a haber ningún crecimiento, ¿verdad? Entonces,
Déjeme decirle que aquí los talentos, pues lógicamente representan cualquier tipo de recurso que el Señor económico, que el Señor le haya entregado a usted o me haya confiado a mí, ¿verdad? Y que Dios es el dueño de todo. ¿Y nosotros somos qué? Sus administradores. Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros recibimos por gracia y por misericordia de Él, recibimos cosas de parte de Dios para que nosotros las administremos aquí en la tierra. Tarde o temprano le daremos cuenta al Señor por todas las cosas que hemos recibido de Él. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Tenemos la obligación de usar bien, con fidelidad, las cosas que Dios nos ha dado. Amén. Discúlpeme. Y déjeme decirle que la cuestión no es cuánto tengo, cuántas cosas, cuántos talentos el Señor me ha dado. No es eso, sino qué estoy haciendo con lo que tengo. ¿Qué estoy haciendo con lo que he recibido de parte del Señor? No es cuánto, sino qué estoy haciendo con lo que tengo. ¿Sí? Entonces, recordemos, ¿qué tenía Moisés? Una vara. ¿Y qué hizo con esa vara? Tremendas cosas, cosas absolutamente sobrenaturales. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que el Señor le ha entregado a usted? ¿Qué está haciendo usted con lo que el Señor le ha entregado? ¿Qué estoy haciendo yo con lo que el Señor me ha entregado a mí? ¿Verdad? Y este relato, volvemos y entendemos que llega un momento en que viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese día el Señor le va a preguntar a usted y me va a preguntar a mí, bueno, ¿y qué pasó? Venga, arreglemos cuentas. ¿Verdad? El día de la segunda venida, cuando estemos frente al gran trono blanco, que es el juicio de Dios sobre cada uno de nosotros también, entonces el Señor dice, bueno, ¿qué hiciste con lo que yo te entregué? Muéstrame. ¿Verdad? Y entonces, usted y yo creo que tenemos que tener la claridad de que Jesús regresa y que Jesús está pronto a regresar por segunda vez. ¿Verdad? Preparémonos. ¿O estamos ya preparados? Eso es importante también tenerlo en claro. Entonces, podríamos pensar que deberíamos de pronto, como el Señor ya viene, entonces yo voy a abandonar todas las responsabilidades que tengo, ¿verdad? Para servir al Señor. No, usted tampoco tiene por qué dejar todas las responsabilidades que tiene. No, hay un orden y unas prioridades que más adelante, si Dios quiere, hablamos de ellas. Pero en este momento lo que usted y yo tenemos que entender es qué está haciendo usted y yo con lo que Dios me ha entregado. ¿Ok? Debemos usar las cosas y todo lo que el Señor nos ha entregado, debemos usarlas ¿con qué? Con diligencia. Usted debe utilizar con diligencia su tiempo, los talentos, con diligencia, ¿verdad? Y las pertenencias nuestras también, a fin de servir a Dios en todo lo que hagamos. Le voy a repetir. Usted y yo debemos usar con diligencia, nuestro tiempo, nuestros talentos y las pertenencias que hemos recibido de parte de Dios, a fin de servirlo a Él en todo lo que hagamos. Amén. El versículo 20 y 23, miremos un momentico el versículo 20 y 23. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Lo mismo le dijo, y el Señor le dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando, y así mismo hizo el que tenía 2 talentos, y el que llegó y su Señor le dijo, buen siervo y fiel, claro. Déjeme decirle que el mejor trabajo que hay es trabajar para Dios. Sí,
Dios es el mejor de los jefes. Él mira tu esfuerzo, mira lo que estás haciendo con lo que tú le has entregado. Y vuelvo y digo, el Señor le entrega a cada uno de nosotros según nuestra capacidad. Según nuestra capacidad, ¿verdad? Entonces, siempre vendrá una recompensa. Trabajar para el Señor no es en vano. Siempre viene una recompensa al trabajo, ¿verdad? Y a la dedicación que usted le tiene a la obra del Señor. Siempre viene una recompensa. El mejor trabajo, déjeme decir, satisfactorio. El mejor trabajo y más satisfactorio es la fidelidad y la buena administración en esta vida. Y la buena administración de las cosas y la fidelidad de las cosas de Dios y la administración en esta vida nos llevará a cosas mucho mayores en la venidera. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Versículos 24, 25. Vemos que pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas y que donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, ¿verdad? Entonces, hermano Eli, qué bendición. Dios le bendiga, mi hermano. Qué gusto tenerlo. Qué gusto tenerlo y saber que estás aquí con nosotros. Déjeme decirle que cuando usted y yo no queremos dejar nuestra vida de pecado, vemos a Dios como si fuera duro, severo. Cuando usted y yo recibimos una palabra a veces de parte de nuestro Señor Jesucristo, o de una palabra de parte de Dios, o una palabra de parte de nuestro líder, o una palabra de parte de nuestros pastores, a veces decimos: oye, esto está demasiado duro, demasiado severo, es una palabra muy fuerte. Y entonces empezamos a ver a Dios como un ser duro, un ser fuerte, ¿verdad? Un ser duro, ¿verdad? Que nos habla duro. Y déjeme decirle que cuando Dios le habla a su corazón duro es porque Él quiere corregir su camino, ¿verdad? Es porque cuando usted recibe esa palabra y usted dice: uy, qué cosa tan dura, es porque hay algo en su vida que usted necesita cambiar y corregir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La palabra puede ser dura, pero es necesario que sea así para que traiga, ¿qué? Una transformación a mi vida, ¿verdad? Y este joven, decía: yo sabía que tú eres un hombre fuerte, un hombre duro. No, Dios no es duro, pero cuando Él tiene que hablarnos duro, nos habla duro, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo más. El egoísmo, la persona egoísta, siempre piensa en sí mismo. Ese es el problema del egoísmo, pensar en sí mismo, ¿verdad? Entonces, no, esto a mí no me conviene, esta palabra es muy dura, esto que me están diciendo, esta disciplina no me gusta, y entonces usted está pensando en sí mismo y no está permitiendo que Dios, a través de su bendita palabra y de la presencia del Espíritu Santo, haga una transformación en su vida, ¿verdad? Entonces el egoísta siempre piensa en sí mismo. Primero yo, ¿qué me conviene a mí? ¿Qué me conviene a mí? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con este muchacho? Digo: no, yo más bien entierro eso porque después no sé qué va a suceder con mi vida. Y eso no es así. Este hombre solamente estaba pensando en sí mismo, ¿verdad? Este hombre no estaba pensando en: bueno, yo qué voy a hacer esto para que mi amo, mi Señor se sienta bien conmigo cuando me vea. No, él solamente pensó en sí mismo. Pero usted y yo ya debemos dejar a un lado las excusas. No debemos tener más excusas, discúlpeme, sino al contrario, debemos hacer lo que Dios nos llamó a hacer con todas nuestras fuerzas. Por eso le estoy diciendo, no es la cantidad de talentos que el Señor o la cantidad de lo que el Señor le haya entregado a usted, sino qué estamos haciendo con lo que Dios ya nos entregó, ¿verdad? Porque Él
ha repartido a cada uno conforme a qué, a nuestra capacidad, para que usted y yo no tengamos más excusas de decir es que he estado muy ocupado, es que estoy muy abrumado, es que esto y lo otro y esto. No, porque el Señor sabe perfectamente que si le entregó esa responsabilidad a usted es porque usted tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, volvamos a lo mismo, dejemos el egoísmo y empecemos a pensar en el crecimiento del reino de Dios en la tierra, ¿sí? Ya no pienso tanto en mí, yo pienso en que los sueños de Jesús sean mis sueños, que los planes de Dios sean mis planes y que los propósitos de Dios se cumplan y que yo sea una persona que pueda ser un colaborador aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme decirle que en el Antiguo Testamento, ahí como dice en el versículo 27, que por qué no se lo diste a los banqueros, sí. De hecho, en el Antiguo Testamento los israelitas tenían absolutamente prohibido cobrar intereses a los judíos, o sea, a los del pueblo de Israel. Pero sí tenían permiso de cobrarle a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos, ya lo hemos hablado muchísimo, aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Eso es un gentil. Hermana Marta Vega, Dios le bendiga. Gracias por estar acompañándonos. Estamos en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Ya estamos casi terminando. Estamos en el versículo 27. Entonces, ¿qué sucede? Sí, existía que los banqueros o los prestamistas, digámoslo así, podían cobrar intereses a aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, pero a los mismos israelitas estaba totalmente prohibido cobrarles. Pero en todo caso, aquí vemos que ¿por qué no le prestaste o no llevaste ese dinero? Acuérdense que lo que estamos hablando aquí es de la parte económica y preguntémonos, ¿cómo estoy administrando yo la parte económica que Dios me da? ¿Verdad? ¿Cómo estoy yo verdaderamente administrando ese dinero? ¿Cómo lo estoy utilizando? Lo estoy utilizando en las cosas que Dios desea que yo los utilice. Versículo 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Imagínese. Si usted con lo que el Señor le ha entregado le ha sido fiel, al Señor con lo que el Señor le ha entregado a usted, pues el Señor va a decir, este hombre, esta mujer, este joven, esta muchacha, este niño o esta persona mayor tiene más capacidades todavía. O sea, tiene la capacidad de no solamente tener 5 talentos y ya 10, sino que inclusive puede tener más. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que usted y yo debemos empezar a mirar, a hacer un alto en el camino y empezar a mirar con firmeza. Bueno, ¿qué me ha entregado Dios a mí? ¿Verdad? ¿Qué me ha entregado? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha entregado? ¿Estoy siendo fiel o lo enterré? ¿Cierto? Pensando que es que lo que sucede es que Dios es un hombre muy duro, que la palabra de Dios es muy dura, que la iglesia donde yo estoy es muy dura, que lo que allá predican es muy duro, ¿no? Permítame decirle que usted puede cambiar de denominación, se puede ir para asambleas de Dios, se puede ir para Fe Esperanza, comunidad de fe, para donde usted quiera. Pero la palabra de Dios, cuando es predicada como debe ser, es palabra dura. Porque ¿cuál es el sentido de la palabra de Dios? Que traiga una transformación a mi vida. Eso es lo que yo debo anhelar, ¿verdad? Que haya un cambio en mi vida y que la palabra de Dios me hable, así sea fuerte, ¿verdad? Así sea fuerte. En cualquier caso, este mensaje, este capítulo, que es el final del 5.º discurso de Jesús en el Evangelio según San Mateo, vuelve y habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nos habla muy claramente de la importancia de administrar con toda fidelidad todas las cosas que Dios nos ha
encomendado. Todas las cosas que Dios me ha entregado, así sea una, pero esa una yo debo usarla bien. No debo esconderla. No debo cavar un hoyo y olvidarme de ella. No. Dios sabe perfectamente que si le entregó a usted un solo talento, Él sabe que usted tiene la capacidad de hacerlo crecer. Y al final usted recibirá la recompensa, ¿verdad? Porque Dios, el trabajo en el Señor no es en vano. Usted siempre recibirá la recompensa de parte del Señor, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que le dará más, para que usted administre más. Alabado sea el Señor. El buen discípulo debe ser sabio. El buen discípulo debe ser sabio y productivo y utilizar sus habilidades, esas habilidades que Dios, esos talentos que Dios le ha entregado y le ha dado a usted. Usted debe utilizarlas sabiamente y hacerlas producir. Y todo esto, déjeme decirle, nos trae recompensa de recibir inclusive más oportunidades para dar inclusive más fruto y ser fieles, ¿verdad? Fieles en el servicio a Dios. El crecimiento espiritual es individual, la salvación es individual, ¿verdad? Si usted no ha utilizado este tiempo maravilloso, este es un tiempo maravilloso en crecer espiritualmente, pues estamos empezando a abrir ese hueco y acabar y esconder muchas cosas que Dios nos ha entregado. En versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Déjeme decirle que esta es la descripción clásica del infierno y la condenación eterna, que entre otras figura 6 veces en el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Que es importante entender de todo esta enseñanza, que Jesucristo está a las puertas, que usted y yo tenemos que ponernos en orden para que cuando Él venga, ¿verdad? Y tengamos que rendirle cuentas, usted y yo estemos bien delante de Él, estemos bien delante de Él, ¿verdad? En todas nuestras áreas, en la parte económica, en la parte, ¿cómo está administrando usted su relación familiar? Eso es algo que usted se pone. ¿Cómo está mi relación con mi esposa? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿Cómo está mi relación con mis hermanos? Hermanos sanguíneos y hermanos en la fe, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo en aquello del perdón? ¿Verdad? ¿Cómo estoy administrando yo todo aquello que el Señor me ha entregado? Si estoy verdaderamente utilizándolo, si estoy haciendo discípulos, ¿verdad? Pensemos, porque es necesario que usted y yo ya estemos empezando a prepararnos, porque cada día la venida de nuestro Señor Jesucristo es más cerca. Y déjeme decirle que daremos cuenta a Dios por todo, ¿verdad? Por todo, por lo económico, por lo espiritual, por lo familiar, por todo. Entonces, este es la parábola de los talentos. Mañana martes, a las 3 de la tarde, Dios mediante, leeremos el final del capítulo 25. Hermana Ruth Emilce, Dios le bendiga, ¿cómo está? Leeremos el final del capítulo 25, que es el juicio de las naciones. Yo le invito para que mañana a las 3 de la tarde estemos conectados y terminemos con este capítulo 25. Vamos a dar final a esta enseñanza del día de hoy. Yo espero que nos quede allá en nuestro corazón y estemos muy pendientes. Vuelvo y le digo, no es cuántos talentos el Señor nos ha dado o nos ha entregado para que administremos y los hagamos producir. No son cuántos, sino qué estoy haciendo con lo que el Señor me ha dado. ¿Qué estoy haciendo con lo que el Señor me ha entregado? Padre, gracias te doy por este tiempo maravilloso, Señor, una nueva enseñanza.
Es una palabra, Señor, que igual nos tiene que tocar el corazón para que nosotros hagamos un alto en el camino y digamos, bueno, ¿cómo estoy administrando yo todo aquello que tú me has dado, Señor? Y yo te pido perdón porque yo sé que hay muchas cosas en mi vida que necesito corregir. Y yo creo que mis hermanos también, poniéndose la mano en el corazón, también dirán, hay muchas cosas en las cuales tengo que estar más atento y corregir. Señor, esperamos tu regreso. De verdad que es el anhelo, Señor, de nosotros, tus hijos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Yo te pido bendición, Señor, para las vidas, los hogares, los trabajos, las vidas, los ministerios de cada uno de mis hermanos, Señor, que se han conectado y de aquellos que por diferentes situaciones no se pudieron conectar, Señor. Igualmente que tu gloria, tu gracia, tu misericordia, pero que también seas tu Espíritu Santo rearguyéndonos y mostrándonos y sacudiéndonos y diciendo qué estás haciendo con los talentos que te he entregado, qué estás haciendo con los dones que te he entregado. Señor, perdónanos cuando hemos sido flojos, cuando hemos sido perezosos, cuando nos hemos descuidado, Señor, cuando hemos puesto excusas, disculpas, Señor, y no hemos hecho lo que verdaderamente deberíamos estar haciendo. Pongo delante de ti este final de día y desde ya, Señor, pongo delante de ti la enseñanza de mañana. Yo le recuerdo para que usted hoy en su casa, haga ese culto familiar. Haga su templo allá, pequeño templo, ponga su mesa, cante las alabanzas al Señor, dele adoración al Señor y haga ese culto a las 7 de la noche. Hermano Edward Alonso, Dios te bendiga. Gracias. Hoy hemos terminado versículo 30, capítulo 25, versículo 30. Mañana, Dios mediante, estaremos en el capítulo 25, versículo 31 en adelante y terminaremos el capítulo 25. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme. Ustedes me dan mucha fortaleza. Muchas bendiciones para ustedes, para sus hogares, para sus familias. Bendiciones.